cuáles son las personalistas y cuáles son las capitalistas, cuáles son las que se consideran híbridas y la cualidad de cada una de ellas. Andrea. Sí, las sociedades que están en el Código de Comercio son la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad de emprendimiento. La sociedad colectiva y la sociedad en comandita simple son personalistas. La sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima son capitalistas. La sociedad en comandita por acciones es híbrida y la sociedad de emprendimiento es capitalista. Muy bien, Andrea. Sí, tira. ¿Le digo qué es cada una? Sí, por favor. Ok, la sociedad personalista es en la que predomina el socio. La capitalista es la que predomina el capital que aportan los socios y la híbrida es la que predomina una combinación entre persona y capital. Muy bien, Andrea. Muy bien. Ana Virginia Morales, ¿me puede dar una definición de lo que son unas sociedades personalistas y las sociedades capitalistas? Está bien, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Sociedad personalista son sociedades mercantiles donde los socios responden de forma ilimitada y solidaria por las deudas sociales. Sociedad capitalista está constituida por 2 o más socios con carácter mercantil que ofrecen bienes o servicios con ánimo de lucro. Muy bien. Ambas respuestas, tanto de Andrea como Ana Virginia, muy bien. Veo que hicieron su tarea. Susan Diani, ¿me podría usted dar la definición de cada una de ellas? De las sociedades personalistas y sociedades capitalistas. Muy bien. Muy bien las respuestas. Pamela, gracias. Pamela, ¿me puede agregar algo más de lo que dijeron sus compañeros? Buenas tardes. En las sociedades personalistas, yo tengo como razón social que permiten conocer por el apellido de sus socios a las entidades. En las sociedades capitalistas, destaca que son con sociedades anónimas solamente. Muy bien la aportación, Pamela, gracias. Ahora, Gabriel Calderón, ¿puede usted agregar algo más de lo que dijeron sus compañeras? ¿Me escucha? Sí, Gabriel. ¿Me puede repetir? Es que no le escuché bien. ¿Puede agregar algo más de lo que dijeron sus compañeras? Básicamente en las personalistas, ¿cómo es? Personalistas, yo lo que entendí es que son más patrimoniales, que son como, por su nombre, más personales, pues, o sea, se rigen por el patrimonio de los que las integran. Vamos bien, Gabriel. ¿Y las capitalistas? Las capitalistas, estas se rigen por las aportaciones de cada uno de ellos al capital común. Puede ser por porcentaje de acciones o por inmuebles puestos a la sociedad. Sí, muy bien las aportaciones. Briana. Buenas tardes, Vic. Buenas tardes. Pues yo tengo que la gestión de las sociedades personalistas, la gestión y la representación suele estar a cargo de los propios socios, quienes responden de forma ilimitada y solidaria con su patrimonio personal por las deudas de la sociedad.
que una característica clave es que la figura del socio es central, tiene responsabilidad ilimitada y no hay exigencia de capital mínimo. Luego, las sociedades capitalistas, aquí lo que importa es el capital aportado por los socios, no tanto quiénes son, pero la responsabilidad de los socios está limitada al monto de su aportación, lo que protege su patrimonio personal. Y la característica clave es que el capital social es lo esencial, tiene responsabilidad limitada y requieren escritura pública e inscripción en el registro mercantil. Muy bien, muy bien, muy bien. Los felicito, patojos, muy bien, muy bien. Eso es lo que espero o esperamos de ustedes, que resuma. Ahora hagamos una amalgama de lo que todos aportaron. Las sociedades en el Código de Comercio y en el artículo 12. Pero en el artículo 12 se refiere exclusivamente a las sociedades especiales que están incorporadas dentro del artículo 10. Que esas sociedades especiales son los bancos, las aseguradoras, las bolsas de valores, etcétera, que son sociedades eminentemente capitalistas. ¿Cuáles? No vamos a entrar mucho en sociedades personalistas porque estas en realidad no se usan, pero deben de llevar dentro de su conocimiento general que existen esas sociedades personalistas donde los socios, y esta es su principal característica, donde los socios responden de manera personal. Aquí su obligación es ilimitada, solidaria, subsidiaria. Vean el artículo 59 solo para guiarse. Artículo 59. Dice, sociedad colectiva. La sociedad colectiva es la que existe bajo una, subraya, razón social, y en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Vayámonos a ver el artículo 68 de la sociedad en comandita simple. Dice, sociedad en comandita simple es la compuesta por uno o varios socios comanditados que responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Vuelve a incorporar al socio como un protagonista dentro del patrimonio, tal como decía Gabriel. Y por uno o varios socios comanditarios que tienen responsabilidad limitada al monto de su aportación. Entonces, aquí la característica es que hay dos tipos de socios, comanditarios y comanditados. Vayámonos ahora a la sociedad en comandita y la en comandita por acciones, que es capitaliza. Pero dejémosla mejor solamente en esas dos. Vayamos al 68 y al 70 y... No, esta es sociedad de responsabilidad limitada. Veamos ahora el artículo 61 y el 69 del Código de Comercio. El artículo 61. La razón social se forma con el nombre y apellido de uno de los socios o con los apellidos de dos o más de ellos, con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía, sociedad colectiva, leyenda que podrá abreviarse ICIA SC. En el 69 dice, la razón social se forma con el nombre de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos, si fueren varios, con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía, sociedad en comandita, la que podrá abreviarse CIA SNC. Dos características que estamos viendo aquí. Que los socios responden en lo personal. Cuando la ley dice en forma subsidiaria, quiere decir que si no alcanza a cubrir las sociedades personalistas
tienen una deuda con XY, con un banco, y el banco los demanda y embarga bienes, pero no son bienes suficientes, llama a los socios en forma subsidiaria para que ellos también se hagan cargo de la obligación. Y dice, en forma ilimitada, imagínense, y solidariamente. Quiere decir que los socios en las sociedades personalistas son socios solidariamente responsables de la sociedad. Ustedes constituirían una sociedad donde ustedes van a ser socios que sean sociedades personalistas. No. Tan es así que fíjese que en ambas les dice razón social, que podrá, ¿verdad?, componerse de los nombres o apellidos de los socios. Ovidio Parra, compañía con sociedad colectiva. Ahí está mi nombre. Podría ser Noriega Castillo Hernández. Está identificando parte del nombre o el apellido de los socios, porque los está trayendo hacia su propio patrimonio. La sociedad, cuando se constituye, ella va a tener su propio nombre, sus propios derechos y obligaciones, su propio patrimonio, porque ella es una sociedad. Ella se constituye como una persona jurídica. Pero si no alcanza a cubrir las obligaciones, los socios pasan a ser responsables de la obligación patrimonial. La otra característica de las sociedades personalistas es que se identifican con una razón social. A diferencia de las sociedades capitalistas, se identifican y lo apuntan con una denominación social. Que las diferencia también. Ahora, en las sociedades capitalistas, al socio no se le toca, salvo alguna excepción de falsedad o falsificación. Pero en las sociedades capitalistas, el socio columna, no lo tocan. Pero en las sociedades personalistas, sí tiene responsabilidad. Lo importante aquí, para conocimiento básico general, es que ustedes ya lleven en su mente que hay sociedades en el Código de Comercio, pero que estas sociedades se dividen. Ya les queda a criterio de las personas que llegan a pedir su apoyo profesional, decirle qué clase de sociedad. Por sociedades colectivas, ellos ni saben que existen las sociedades colectivas, posiblemente. Ustedes no le van a recomendar que constituyan una sociedad con cuya responsabilidad, cuya patrimonio pueda verse en riesgo. No. Y apuntan, todas las sociedades, aquí sí todas, a excepción de la sociedad de emprendimiento, se constituyen por escritura pública. Por eso se establece del artículo 16 en adelante cuál es la personalidad, cuál es la legislación aplicable. En el artículo 16 nos dice cuál es la solemnidad. Sí, Gabriel. Licenciado, en el artículo, sí, en el artículo 21 dice declarados en quiebra. No pueden constituir sociedad los declarados en quiebra mientras no han sido rehabilitados. Creo que acá en Guatemala no hay una quiebra tipificada. Es mi pregunta, o sea, ¿cómo confirmar que alguien estuvo en quiebra aquí en Guatemala? Sí. ¿Cómo comprobarlo? Es difícil. Ahora, tomen en cuenta que ahora ya no se llama quiebra, se llama insolvencia. Entonces, para eso está la ley de insolvencia. ¿Sabe, Gabriel?
Y ahí está el procedimiento. ¿Cómo puede declararse a una persona individual o a una persona jurídica insolvente? Y antes existía un procedimiento, fíjense, para declarar a alguien en quiebra. Y regularmente era un procedimiento de interdictual. Actualmente no, ahora tiene su propio procedimiento, Gabriel. Se llama la ley de insolvencias. Ahora, tiene razón también Gabriel, si llegan a su oficina profesional, ustedes no saben si esa persona, inclusive, no pueden saber si está declarada interdicta o es incapaz, a menos que sea un menor de edad, etc. Se tiene que ser cuidadoso. ¿Vieron el documento que se les envió? ¿Vieron el documento? Tienen que leer cómo se constituye una sociedad y lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando, si no es que lo empezamos a tocar de una vez el día de hoy. En esa escritura ustedes ven cómo se constituye una sociedad anónima y los parámetros que se siguen para su constitución. E inclusive cómo los socios van a nombrar a un representante. Y por eso se les mandó de una vez el acta notarial de un administrador único. Pero volvamos a lo que venía. Estas sociedades personalistas no se utilizan en nuestro país. ¿Están en la legislación nuestra? Sí. Pero de que sepa, desde que me gradué, solo se ha constituido una sociedad colectiva. No es atractiva. Antes podían existir. Claro, vamos a ver más adelante que hay sociedades de responsabilidad limitada y sociedad anónima que pueden llevar nombre o apellido. Inclusive existía una sociedad guatemalteca o algunas que dicen y sucesores. O sea, siguiendo una trayectoria de esa persona. ¿Por qué se le ponía el nombre? ¿Por qué debe ponerse el nombre? Porque está de por medio la honestidad de los socios. En ese tipo de sociedades, la honestidad de los socios, la honorabilidad de los socios está de por medio. Si viniera alguno de los Gutiérrez y les dijera, mire, quiero constituir una sociedad colectiva donde usted sea el socio, usted le van a decir sí. ¿Por qué? Porque todo el patrimonio está garantizado. Son los dueños de Pollo Campero y todas las harineras. Están cubiertos. Pero los negocios que se celebren y la actividad que se llevan a cabo también es de considerarse. Patricia Noemí, ¿tomaron nota de los artículos del Código de Notariado que les di? Patricia Noemí. Presente, licenciado. Sí. ¿Me puede leer los artículos del Código de Notariado que les di? Disculpe, licenciado, ¿me podría decir cuáles eran? Porque la verdad es que... Oh, no tomó nota entonces. Gracias, Patricia Noemi. Claudia. Buenas tardes, licenciado. No tomé nota tampoco, perdón. ¿Qué pasó, Claudia? Estaba tan interesada. Es que fíjese, licenciado, que ni recuerdo cuándo lo dio, si fue en la clase pasada. ¿En la clase pasada? Ah, sí, mil disculpas. Quiero ver. Déjeme, voy a... Que no vuelva a suceder, Claudia, ni Patricia Noemi, por favor. Muy bien. A ver, José. José y Gabriel. Vamos a ver José primero. Buenas tardes, licenciado. ¿Me escucha? Buenas tardes, José. Es el artículo 46, 47 y 48 del Código de Notariado. Exacto. Así es. Léanos, por favor, José. Artículo 46 del Código de Notariado. La escritura constitutiva de sociedad, además de los requisitos necesarios para la validez del instrumento y de las estipulaciones propias de las clases a que corresponda, contendrá los siguientes.
1. Clase y objeto de la sociedad, expresando las negociaciones sobre las cuales versará su giro. Artículo 2. Razón social. 3. Nombre de la sociedad, si lo tuviera. 4. Domicilio de la misma. 5. Capital social y la parte que aportará cada socio, sea en dinero, en cualquier otra clase de bien o industria personal. El valor que se le asigne o la forma que se debe hacerse el justiprecio, en caso de que no se le hubiera asignado valor alguno. 6. Según la naturaleza de la sociedad, designación de la persona o personas que la administrarán y sus facultades. 7. Parte de beneficios o pérdidas que se les asigne a cada socio, fecha y forma de su distribución. 8. Duración de la sociedad. 9. Caso en que procederá la disolución de la sociedad antes de su vencimiento. 10. Las épocas fijadas en que se presentará la memoria, inventario o balance general de las operaciones sociales y proyecto de distribución de utilidades. 11. Bases sobre las cuales se debe hacerse la disolución y división del haber social. 12. ¿Cómo se formará la mayoría de los casos en que los socios tengan derecho a votar? 13. Cantidad que pueda tomar periódicamente cada socio para sus gastos personales según la naturaleza de la sociedad. 14. Si la diferencia que surja entre los dos socios deberá ser sometido o no a la resolución de árbitros y en su caso en la forma en que se hará el nombramiento. Y 15. Los demás pactos que convengan los socios. Gracias. Gracias, José. No, ahorita no. Si ustedes leen la escritura de constitución que se les mandó, ahí están esos primeros pasos, pero les está diciendo en términos generales. La ley le dice el Código Notarial. La escritura constitutiva de sociedad, además de los requisitos necesarios para la validez del instrumento, ¿sí?, y de las estipulaciones propias de la clase a que corresponda, personalistas o capitalistas o híbridas, contendrá lo siguiente: clase y objeto de la sociedad. Si es personalista, capitalista o híbrida. ¿Cuál es su objeto? La importación, exportación de productos y mercancías, la ferretería, la industrialización de chocolate, ser banco, ser financiera, se va a dedicar a los bienes raíces. Ahí ustedes lo van a ir leyendo dentro de ese documento que les di. En el 2 dice la razón social. Pero aquí debemos de entender que el Código Notariado es bastante antiguo. Le está diciendo que razón social identifica a las dos, pero ahora ya nosotros sabemos que las personalistas se identifican con una razón social y las capitalistas con una denominación social. El 13 se refiere al nombre de la sociedad, al nombre comercial. Pero eso ya no es tan obligatorio como era antes indicar. Por ejemplo, compañía de línea blanca, sociedad anónima, de nombre comercial, la Curazao. ¿Cómo la conocemos más? Como la Curazao. Pero desconocemos que tiene una denominación social atrás. Ahí solamente se está identificando su razón, su nombre comercial. El domicilio, Departamento de Guatemala. Capital, que lo vamos a ver, ¿verdad? Capital, que es, entendemos que hay capital autorizado, suscrito y pagado, que es otra camisa de manga larga que nos vamos a meter para poder ir entendiendo, porque el derecho mercantil ahorita llega y les pega. Y sigue toda una cantidad de números, de literales que dice que debe de cumplirse. Pero leamos, ya leyó José el artículo 46. Ahora leamos, por favor, Patricia Noemí, lea el artículo 47 del Código de Notariado. Ok, licenciado. Artículo 47. La escritura pública de constitución de sociedad anónima, además de los requisitos determinados en el artículo anterior, deberá contener los siguientes. Primero, uno, los nombres generales y domicilios de los socios fundadores. 2. La enunciación clara y completa del objeto de la empresa o negocio de que toma su denominación. 3. El capital de la compañía, el número, valores y clases de las acciones en que se divide.
las preferencias en el pago de dividendos y amortizaciones de las distintas series de acciones, si las hubiera, las primas que se estipularen en caso de redención y la forma y plazo en que los socios deben consignar su importe en la caja social. 4. El monto del capital suscrito en el momento de la organización de la sociedad y la parte que esté efectivamente pagada. 5. La forma de la administración, las facultades de los administradores, la manera de nombrarlos y las atribuciones que correspondan a la Junta General de Accionistas. 6. Las fechas en que deben celebrarse las sesiones ordinarias en la Junta General de Accionistas. 7. La época fija en que debe formarse el inventario, el balance de inventario o cuadro del estado financiero y acordarse los dividendos. 8. La parte de las utilidades que se destinan para formar el fondo de reserva. Y 9. El tanto por ciento de pérdida del capital social que debe causar la disolución de la sociedad antes del vencimiento de este plazo. Gracias, Patricia. Aquí también ya hay otra diferencia. Fíjense que se diferencian en cuanto a la persona, la responsabilidad, la razón social. Pero aquí suma otro elemento diferenciador que, y lo apunta, en las sociedades personalistas se denominan juntas generales. Ordinarias o extraordinarias. Juntas generales, ordinarias o extraordinarias. Y en las sociedades capitalistas, en asambleas generales y extraordinarias. Ordinarias, que es generales, ordinarias y extraordinarias. Y vamos a ver que en las sociedades capitalistas también existen otro tipo de asambleas. Es importante que lean la escritura constitutiva de una sociedad y conforme la vayan leyendo, vayan viendo su código de comercio y su código de notariado. Porque aquí están viendo a la vez, en lo que estamos ahorita, viendo notariado y viendo derecho mercantil. Les voy a leer el artículo 48. José. Abran sus cámaras, por favor. José. Sí, licenciado, fíjese que tenía una duda. En este caso, el artículo 46 dice la escritura constitutiva de sociedad. Eso se refiere a la sociedad colectiva, la sociedad en comanita simple, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad en comanita por acciones. Y el artículo 47 dice la escritura pública de constitución de sociedad anónima. Solo se referiría a la sociedad anónima. No. Y lo apunta. Yo se los dije la vez pasada. Lo apuntan ahorita para que no vuelva a suceder eso, José. Lo apuntan. Todas las sociedades mercantiles, ¿lo apuntan? Todas las sociedades mercantiles, a excepción de la sociedad de emprendimiento, coma, todas las sociedades mercantiles, coma, a excepción de la sociedad de emprendimiento, coma, y los subrayos también en su cuerpo, se constituyen por escritura pública. Entre paréntesis, el artículo 16 del Código de Comercio.
Y agrega, incluyendo todas sus modificaciones, incluyendo todas sus modificaciones, coma, prórrogas, coma, aumento o reducción de capital. Se los estoy dictando porque lo establece el Código de Comercio en el artículo 16. Pero eso es para que no se les olvide. Aumento o reducción de capital, coma. Cambio de razón social o denominación, coma. Fusión. Disolución y aumenta o cualesquiera otras formas o ampliaciones. Licenciado, fíjese que queremos cambiar la razón social de la sociedad. Está bien. Hagámoslo de una vez y lo llevan a cabo en documento. No estudiaron ni notariado ni mercantil. Y yo lo desconocería. Tienen que hacerlo también en escritura pública. ¿Pero con qué autorización? Y le agregan de la Junta o Asamblea General, de la Junta o Asamblea General de la sociedad. Ahora me ponen atención. Fíjense pues. Toda sociedad, bueno, en general, tanto personalistas como capitalistas como híbridas. Ahorita Gabriel. Toda sociedad, a excepción de la sociedad de emprendimiento, se constituye por escritura pública. Pero esa sociedad está compuesta por una asamblea general o una junta general, que es su órgano soberano. 2. Un órgano de administración, que es el que se encarga de administrar, llevar los negocios de la sociedad. Ahí vamos a ver al administrador único o al presidente del Consejo de Administración, a los gerentes. Y en la tercera posición, y lo van a ver en la escritura constitutiva, está el órgano de fiscalismo, que está compuesta por contadores, auditores y los propios socios, que van a estar vigilando qué está haciendo la sociedad. Como toda persona jurídica, por ejemplo, la Universidad de San Carlos, ¿quién o cuál es su órgano soberano? Su órgano soberano es el Consejo Superior Universitario, no es el rector, es el Consejo Superior Universitario. El rector es el que administra. Y administra porque tiene como brazos a los profesores, a los alumnos, y tiene como piernas todo su plano de administración. Todos los que trabajamos en la universidad, por ejemplo, los administrativos, que hacen que camine la universidad. Entonces, en la sociedad anónima o sociedad colectiva o híbrida o responsabilidad limitada, la asamblea o la junta dice qué debe de hacer. Y se lo dice al órgano de administración. Pero ya el órgano de administración puede ser él independiente porque él debe manejar y entregar cuentas. Y todo lo que haga está fiscalizado. Esos son los tres órganos. Pueden poner cómo se compone una sociedad mercantil.
Dos puntos. A. El órgano soberano. Entre paréntesis, Junta General o Asamblea General. Cierran paréntesis. B. Órgano de administración. Entre paréntesis, Consejo de Administración, ¿cómo? Administrador único, ¿cómo? Y gerentes. C. Órgano de fiscalización. Entre paréntesis, auditores, contadores y socios. Aparte, todos con sus correspondientes funciones y actividades. Tarea. Describa cada uno de estos órganos en la escritura constitutiva que les envié. Describa cada una de sus funciones y actividades en la escritura que se les envió. E interrelaciones. Interrelacionen con los artículos del Código de Comercio. Esto para el día que es próximo. A ver, Gabriel. Licenciado, habla de la sociedad como las acciones de cada socio, lo que le corresponde a cada uno, y los plazos y los cumplimientos de cada uno. Pero a mí ahorita leyendo... Vamos a ver eso más adelante. No, pero leyendo en el tema de la copropiedad, como hablamos de que todas se hacen por medio de escritura pública, las sociedades, sea cual sea, la copropiedad viene siendo una sociedad indivisible por acciones, pero no se usa escritura pública. No sé si estoy bien o estoy mal, por eso le pregunto. No, Gabriel. Está bien, Gabriel. Está bien. No. La copropiedad es una institución civil. Okay. Que no forma jamás sociedad. Sino aquí los comuneros, así dice la norma, son propietarios o titulares de una sola cosa. Usted, Claudia, Patricia y yo somos copropietarios de ese teléfono. ¿Qué parte le pertenece a usted? ¿Qué parte le pertenece a Claudia? ¿Qué parte le pertenece a Patricia? ¿Y qué parte me pertenece a mí?
es abstracta. Como en las herencias, ¿verdad, Gabriel? Se muere el de Cujus, deja una propiedad, una casa. No le va a decir usted a sus hermanos: a ti te corresponde el comedor, a ti la sala, a ti estas 2 habitaciones y a mí me corresponde el baño. No. Es abstracta. Todos son copropietarios. En las sociedades no. Fíjese este tema que vamos a tocar. Se llaman aportaciones. El socio o los socios van a obtener una utilidad al final de cada año si es que la sociedad produjo. La utilidad o ganancia que en proporción a mi aportación me pertenezca. Esas aportaciones pueden ser dinerales o no dinerales. Pero sigamos con los 4. Somos socios. Somos copropietarios de la sociedad. ¿Gabriel? Los 4 constituimos la sociedad mercantil. ¿Somos propietarios de la sociedad, Gabriel? Propietario, sí. ¿Qué dice Claudia? Sí, cuando dice la palabra significa que tenemos parte, ¿verdad? Del bien o capital o de lo que se esté. Fíjese que no debería ser esta respuesta. ¿Sabes por qué? Porque las sociedades forman una persona jurídica. ¿Ustedes son dueños de sus hijos? Bueno, yo no tengo hijos, pero supongo que la respuesta es no, ¿verdad, Lick? No. Entonces, ahí lo vamos a ver más adelante. Los socios forman una sociedad y son independientes de ella. Y la sociedad es independiente de ellas. Nosotros aportamos. ¿Qué le dimos a la sociedad? ¿Bienes o dinero? Fíjese, cualquiera de los. Yo puedo aportar mi casa, Gabriel puede aportar su vehículo y Claudia puede aportar dinero en efectivo. Por eso ustedes escucharon en una parte del código de notariado, dice que se justipreciará. Entonces, si yo aporté mi casa, entre los 3 tenemos que justipreciar qué valor tiene mi casa. Pero eso no los hace copropietarios de mi casa, sino que cuando yo aporté mi casa, se dice que esa casa vale 1 millón de quetzales, que se dividirá en tantas aportaciones. Haya dado vídeo. Voy a tener derecho a 1000 acciones. Gabriel, por su vehículo, va a tener derecho a 10 acciones. Y Claudia va a aportar 1000 quetzales. Tiene derecho a 1 acción. Le estoy haciendo algo hipotético. Pero eso no nos hace copropietarios de la sociedad. Ella es independiente de los miembros que la compongan. Eso, por favor, no se les vaya a olvidar. Ella formó una persona jurídica porque va a tener su propio nombre, su propio patrimonio, sus propios derechos y obligaciones. Ella es independiente. Su cabeza va a ser la Asamblea General. ¿Sí? El torso va a ser el órgano de administración, con los pies, pero va a haber alguien que lo va a estar fiscalizando. Ejemplo, ustedes obtienen salario, sus honorarios profesionales, etcétera, etcétera. Pero tienen un NIT. ¿Quién nos está vigilando? La SAT. ¿Paga impuestos?
la sociedad también va a tener que pagar impuestos, porque es una persona. Si ustedes recuerdan el Código Civil, por ejemplo, cuando indica persona, no solamente se está refiriendo a la persona individual, se está refiriendo a la persona jurídica. Porque en derecho civil ustedes tuvieron que haber estudiado a las personas jurídicas. En civil 1. Son independientes. Cuidado con eso. Nosotros no somos propietarios, escúchenme, de las sociedades. Somos socios. Y ella es una persona jurídica independiente a nosotros. Como decía Savigny, ¿verdad? Es una ficción legal, pero existe. No hay copropiedad. ¿Puedo ser copropietario de una título de acción? Eso sí. Eso sí. ¿Puedo ser copropietario de una empresa individual? Sí. ¿Podemos constituir entre Claudia y yo una empresa individual? Sí. ¿Una zapatería? Sí. ¿Verdad? Cada uno aportó, pero no nos hace socios. Licenciado, entonces ahí el meollo para poder comprender bien este punto, y tal vez ahí por eso fue que le respondí yo mal, no le comprendí la pregunta, es que una sociedad lógicamente no es lo mismo que una empresa copropiedad que puede ser de 2, 3 personas copropietarios, porque van a tener, por decirlo así, una propiedad alícuota, ¿verdad? Una parte alícuota, no sociedad, es una parte alícuota. Entonces, y en cambio, una sociedad, como usted bien lo dijo, es una nueva persona jurídica, la que vale por sí misma, se desarrolla por sí misma y entonces genera un capital, y en función a ese capital, y genera sus utilidades, y en función a esas utilidades es la participación de cada socio. Pero no es lo mismo como se está hablando acerca de la copropiedad. No significa que somos propietarios, sino que lo que tenemos es una participación, ¿verdad? Y fíjense pues, sí, claro. Los tres, y con Patricia y Noemí, somos socios. ¿Puedo yo venderles mis títulos de acciones a ustedes? Sí. Pero debo ofrecérsela primero a ustedes que para irlos a vender afuera. Eso se llama, ustedes ya los vieron, se llama derecho de tanteo. ¿Lo estudiaron en derecho civil? En la copropiedad, Gabriel, si usted quiere vender su parte abstracta de su copropiedad, tiene que ofrecérselo primero a sus hermanos. Si ellos, dentro del término que usted les dio, no le contestan, ese derecho lo puede ir a vender usted afuera. Puede ofrecérselo a Edson, y Edson le dice sí, pero Edson tiene que estar sabido que lo que le está vendiendo es un derecho abstracto. ¿Que puede llegar a tener problemas con sus hermanos posteriormente? Sí, por supuesto. A menos que sean esas grandes extensiones de tierra. Aún así, en esas grandes extensiones de tierra, no está dividida la propiedad, porque está en copropiedad. ¿Cuándo la van a dividir? Cuando ustedes decidan por derecho de partición. ¿Estudiaron la partición? ¿Saben qué es una desmembración? Desmembran en diferentes partes la propiedad, una desmembración. Ahí sí a cada uno va a decir, bueno, esta área me pertenece a mí, los mojones, las medidas. Ovidio Parra tiene derecho a 1000 metros cuadrados de esta propiedad ubicados, entonces ahí viene la CIMUT, que se llama, las medidas y distancias. ¿Nos estamos metiendo mucho más allá? No, bueno, no debería ser así, porque eso lo tienen que saber en derecho civil y en contratos. Pero es bueno retroalimentarnos. Pero yo no voy a llegar con ustedes
Dice, Claudia, le vendo mi sociedad. Cuando en la sociedad llega a ser un solo socio, desapareció la sociedad. Porque la sociedad se compone de 2 o más personas, salvo la de emprendimiento. Pero cuando yo llego a acumular todas las acciones, la partida no es mía, la sociedad desaparece de forma automática. Por eso, ya no hay acciones al portador, ¿sí? Ahora son acciones donativas. Pero adelantémonos en virtud de lo que dijo Gabriel. Vean el artículo 27 de comercio. Dice, aportaciones no dinerarias. Los bienes que no consistan en dinero, aportados por los socios, pasan al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición. Y se detallarán y justipreciarán en la escritura constitutiva o en el inventario previamente aceptado por los socios, el que deberá protocolizarse. 28. Aportaciones de créditos y acciones. Eso lo vamos a reforzar más adelante. Cuando la aportación de algún socio consista en créditos, el que le haga la haga responderá no solo de la y legitimidad de ellos, sino también de la solvencia del deudor y de la época de la aportación. ¿A qué voy? Los 4 decidimos constituir una sociedad anónima que va a llegar el nombre de la denominación social, Los Patitos Sociedad Anónima, que podrá abreviarse Los Patitos S.A., cuyo objeto será la importación y exportación de granos básicos. Dejémoslo ahí, porque puede ser una gran lista. Ovidio Parra, ¿cuánto va a aportar? Patricia Noemí, ¿cuánto va a aportar? Gabriel, ¿cuánto va a aportar? Claudia, ¿cuánto va a aportar? Si ustedes ven en la escritura que se les envió, indica que es el capital. Y cada uno de nosotros va a aportar, como yo dije anteriormente, en mi casa. Esa es una aportación no dineraria. La aportación consiste en, valga la redundancia, el aporte que el socio le dé a la sociedad. Y todo lo que yo le aporte a la sociedad pasa a ser propiedad de la sociedad. Cuando yo aporto mi casa a la sociedad, Ovidio Parra ya no es propietario de esta casa. Los Patitos Sociedad Anónima es la dueña de esta casa. No, que es mi casa. Usted la aportó. Gabriel aportó su vehículo. ¿Loca poder manejar Gabriel? Sí, pero ya no está a nombre de Gabriel. Está a nombre de la sociedad. En consecuencia, cuando se aporta bienes, esos bienes tienen que inscribirse en el registro general de la propiedad. Este vehículo debe de ser en el registro de la SAC de vehículos pasada a nombre de la sociedad. Y ellas dos aportaron dinero en efectivo. Y de acuerdo al monto de la aportación, así serán las utilidades que me pertenezcan y les pertenezcan a ustedes. Segunda tarea, que es una aportación a una sociedad. Ahora volvamos a lo que estábamos viendo. Esto es lo fascinante, escuchen bien, de las clases. Que pregunten, que haya un intercambio. Porque si no, no me bastará que solo empezarles a leer el código. Guiarlos para usar el código. Cómo interpretarlos. Pero van a surgir dudas. Entonces debe de haber un intercambio. Participen, patojos. Participen, no tengan temor. Porque quedarse con esa duda
les puede costar un examen, les puede costar el curso. Veamos el artículo 47 del Código de Notariado. Dice, la escritura pública de constitución de sociedad anónima, pero se incluye todas, además de los requisitos determinados en el artículo anterior, deberá contener 1. Los nombres generales y domicilio de los socios fundadores, como todo instrumento público. 2. La enunciación clara y completa del objeto de la empresa o negocio de que toma su denominación, razón social o denominación social. 3. El capital de la compañía. Aquí ha sido el Código Notarial un alboroto porque ya lleva más de 50 años de existencia. El capital de la compañía, el número, valores y clase de las acciones. ¿En qué se divide? Las preferencias en el pago de dividendos y amortizaciones de las distintas series de acciones, si las hubiera, las primas que se estipulen en caso de redención y la forma y plazo en que los socios deben consignar su importe en la caja, quiere decir que justo y preciaremos. 4. El monto del capital suscrito en el momento de la organización de la sociedad y la parte que esté efectivamente pagada. Y 5. La forma de administración, las facultades de los administradores, la manera de nombrarlos y las atribuciones que corresponden a la Junta General de Accionistas. 6. Las fechas en que deben celebrarse las sesiones ordinarias de la Junta General de Accionistas. Ya vimos que la Junta General es para las sociedades personalistas y la Asamblea General es para las sociedades capitalistas. Ahora, cuando hablamos de accionistas, se está refiriendo nada más a las sociedades capitalistas, ¿oye? Capitalistas. 7. La época en que debe formarse el inventario, el balance del inventario o cuadro del estado financiero y acordarse los dividendos. Esto se hace cada año en la Asamblea General Ordinaria. 8. La parte de las utilidades que se destina para formar el fondo de reserva. Vamos a ver qué es reserva legal. El tanto por ciento de pérdida de capital social que debe causar la disolución de la sociedad antes del vencimiento. Quiere decir, en este último, literal, si hay pérdidas, automáticamente la sociedad puede disolverse y entrar en liquidación. Y tiene una muerte civil. Un instrumento público. ¿Cómo muere una sociedad? A través de un procedimiento. Como nacemos nosotros, es diferente. Como fallecemos nosotros, es diferente. ¿Verdad? Se muere mediante un papel. Nosotros no. Nosotros de forma biológica. Lo que debemos de entender es que estas no van a nacer a la vida jurídica, sino es a través de la mano del hombre. Sí, Claudia. Perdone, licenciado, tal vez me voy a salir un poquito del tema, porque en momento oportuno no le pregunté sobre una duda que me surgió en el artículo 28, ya que lo leímos. En el artículo 28 del Código de Comercio nos habla acerca de donde se aportan a una sociedad cuentas por cobrar, o sea, una cartera. Entonces, ahí me surge la duda. Dice que debe de cerciorarse, en este caso, pues todos los socios, ¿verdad? Antes de aceptar esa aportación, que sea efectiva su cobranza. Eso es lo que yo termino de entender. Que esos créditos que yo voy a otorgar, realmente estemos seguros de que quienes me deben me vayan a pagar y que tengan la solvencia para poder asegurarnos de que la sociedad nueva realmente va a poder cobrar y que no se caiga en incobrabilidad. Así lo entiendo yo. Perdone que haya retrocedido. No hay problema. Les voy a poner un ejemplo y que les quede claro.
Voy a retrotraerme también a lo que decía Gabriel. ¿Puedo yo como socio con ustedes y decirles, Patricia, Gabriel y Claudia, vamos a constituir una sociedad anónima? Cada uno de nosotros va a aportar. Pero fíjense que yo le debo al Banco Industrial 1 millón de quetzales. Quiero aportar esa deuda. ¿Ustedes me lo aceptarían? Yo no. No, porque empezamos mal con una obligación, ¿verdad? No. A lo que se refiere el artículo 28 es que si a mí me deben, puedo aportar ese 1 millón de quetzales porque me deben Juan Pérez, la institución tal. Yo soy un prestamista, hagamos de caso. Hay gente que me debe, o tengo una sociedad o una empresa que se dedica a eso. Entonces ellos dirán, está bien, pero tienen que garantizar que esas deudas se te van a pagar. Porque fíjense que aquí que existió una subrogación. Se sustituye al sujeto por otro. Fíjense, vamos ya en derecho civil otra vez. Se sustituye a uno por otro. Entonces me tienen que decir Claudia, Gabriel y Patricia, no. Decirles, sí, está bien, pero tiene que garantizarnos que nos van a pagar, porque la sociedad se va a convertir. Yo era acreedor, le estoy cediendo mis créditos, mis acreedurías. Entonces la sociedad se va a convertir en ¿qué? Acreedora. Y de acuerdo al contrato de mutuo que ustedes estudiaron, ¿le tengo que avisar a los deudores? No. Porque en el mutuo se pone, podré ceder este crédito. Entonces solo se le notifica posteriormente que la nueva acreedora es los Patitos Sociedad Anónima. Susan, le pregunto, Susan, ¿le parece complicado esto? ¿Le parece complicado esta explicación? Cuesta. José. José Cooks. Sí, licenciado. ¿Le parece complicado todo esto? Mira, licenciado, que me desconecté ahorita, es que hubo un apagón cerca de mi casa, entonces no lo escuché. Justamente ahorita me acaba de conectar. Otra vez. Me fui por 1 minuto, creo. A lo que voy es que en derecho mercantil ustedes tienen que tener una capacidad de análisis diferente. Su pensamiento aquí como estudiantes de 4º año ya debe ser otro. Pensar ya como abogados, pero en derecho mercantil. También pensar como comerciantes, porque él va un paso adelante de usted. Y él va a querer que ustedes le acomoden los negocios que él quiere celebrar. Siempre dentro de la ley, la moral y las buenas costumbres. Porque son actos de buena fe. Regresemos ahora al Código de Comercio. También, ¿verdad, Susan? En la tarea que se les dejó y que localizaran en el Código de Comercio las sociedades irregulares de hecho e ilícitas. Susan, ¿localizó eso en el Código de Comercio? Y también me amplío a la pregunta a José Leonel Noriega. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Fíjese que yo no lo localicé. Buenas tardes, José. Yo no lo localicé como tal en el Código de Comercio, solo busqué teoría. Ahorita le voy a preguntar sobre la teoría. Dejémoslo ahí posterior.
Sí, y Susan. Y después José Q. Susan. Yo creo que al doctor se le fue la señal. Después Susan y me dice que encontraron en la doctrina. Se fue la señal por un momento, doctor, ya no se escuchó. Ok, gracias. A ver, Susan y Leonel, ¿me pueden indicar lo que encontraron en la doctrina? Susan. Gracias, gracias Susan. A ver, José Leonel y después José Pux. Y después te. Está bien, licenciado. Yo por sociedad irregular encontré que en el derecho societario es la denominación de las sociedades que no se encuentran constituidas de una manera regular y o legal. También se denominan genéricamente sociedades de hecho. El problema reside en que el contrato de sociedad es formal, porque requiere de una serie de formalidades, como el registro o la escritura pública. Para su consecución, cuando una sociedad se encuentra en proceso de constitución, pero todavía no está completada, en ocasiones contrae obligaciones con terceros y es necesario regular lo que ocurre en esos casos. Si contraen esa obligación sin estar constituida, es lo que se conoce como sociedad irregular. Gracias, José Leonel. José Cux. Sí, licenciado, yo sí pude localizar la sociedad de hecho y sociedad irregular y sociedad ilícita en el Código de Comercio. Se encuentran en el libro primero de los comerciantes auxiliares, en el capítulo 10, artículo 222, 223 y 224. Gracias. Léalos, José. Artículo 222. Sociedad con fin ilícito. La sociedad que tenga fin ilícito serán nulas. Aunque estén inscritas, la nulidad podrá promoverse en juicio sumario y ante juez de primera instancia de lo civil, por cualquier interesado o por el Ministerio Público, y tendrá como consecuencia la disolución y liquidación de la sociedad. Artículo 223. Sociedades irregulares. Las sociedades no inscritas en el registro mercantil, aun cuando se haya exteriorizado como tales frente a terceros, no tiene existencia legal y sus socios responderán solidaria e ilimitadamente de las obligaciones sociales. Artículo 224. Sociedad de hecho. La omisión de la escritura social y de las solemnidades prescritas produce nulidad absoluta. Los socios, sin embargo, responderán solidariamente e ilimitadamente frente a terceros con quienes hubieren contratado a nombre y en interés de la sociedad de hecho. Muy bien, José, muy bien. ¿Apuntaron los números de artículo o alguien más había encontrado los artículos? Susan y José Leonel, entonces son del artículo 222 al 224. Lo que está indicado en la doctrina se hace viable en el código, del código
mercantil, en el Código de Comercio. Citen. Ahora voy a lanzar una pregunta. Fíjense que ya manifestaron ustedes que investigaron con teoría, ¿verdad? Doctrina, ahí está. Ya me indicaron las definiciones y está claro. Ya leyeron la ley. Pero si yo les preguntara, José Leonel, ¿qué es una sociedad de hecho? Bueno, en la clase el licenciado ha repetido un ejemplo. En los mercados cantonales, comerciantes que están ahí son comerciantes de hecho. Entonces me imagino que lo mismo pasa con las sociedades de hecho. Pero ya no es cuando una persona individual trata de ser parte del mercado, está formalmente constituido, sino que lo es un grupo. Es decir que estas sociedades únicamente realizan eso que se llama actos de comercio. Directamente sin estar ni en registros públicos, ni constituidos en escritura pública, ni tener patrimonio. Gracias, José. Eric Orozco, ¿qué opina usted al respecto, Eric? Buenas tardes. Yo opino que las sociedades de hecho son, como bien decía el compañero, los encontramos en los mercados o un emprendimiento, pequeñas y medianas empresas, pero que no están registradas. Puede ser también comercio informal. Creo que el país debería enfocarse en formalizar estas empresas para que tengan todos los beneficios que puede tener una empresa que está registrada, una sociedad mercantil. ¿Empresa o sociedad? Sociedad mercantil, perdón. La sociedad. Recuerden que la sociedad es una persona jurídica y la empresa es una cosa mercantil o es un bien mueble. Entonces hay una gran diferencia ahí. Fíjense, jóvenes, que algo importante a acotar acá con ustedes es, me parecen muy bien las intervenciones en clase, ¿verdad? Lo importante es que cuando se les haga una pregunta no respondan con un ejemplo. Es ahí la importancia de la lectura. La persona jurídica es, por ejemplo, la sociedad. No, yo le pregunto a usted qué es una persona jurídica, ¿sí? Anoten ahí, por favor, en el artículo 222 de su Código de Comercio. A mí me llama la atención, fíjense, jóvenes, porque me están diciendo que son sociedades con fin ilícito, es decir, estas sociedades cumplieron todo el procedimiento de inscripción en el registro mercantil, ¿verdad? Llevaron el expediente, hicieron los pagos correspondientes y el objeto, o sea, la razón de ser de esa sociedad, fíjense, jóvenes, es la venta de sustancias de aquellas que les contamos. Esta es por ejemplo, Claudia, José, Eric y yo tenemos una sociedad anónima. Y fíjense que nos dedicamos a la distribución, importación, exportación de sustancias de aquellas que les conté en Guatemala. Nosotros nos dedicamos a eso y generamos lucro como sociedad, ¿verdad? A través de nuestra empresa. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿el registro mercantil inscribió nuestra sociedad, jóvenes? No, porque entra dentro de lo ilícito, ¿verdad? No es una actividad ilícita, perdón. Ahora la pregunta es esta. Atendiendo al artículo 222, fíjense, el título general de las sociedades irregulares y de hecho, una sociedad con fin ilícito es una sociedad irregular, ¿verdad? Las sociedades que tengan fin ilícito, subrayado, serán nulas, subrayado, aunque estén inscritas. Es decir, jóvenes, nos inscribieron a usted y a mí como sociedad. Y nosotros, fíjense que somos la sociedad anónima MOTA-SA, Mota S.A. Y nos inscribieron, ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Nosotros nos dedicamos a transformación, importación, exportación de hierba. Y la ley dice acá, aunque estén inscritas. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Nosotros somos Motasa S.A. y nos inscribió el registro mercantil.
Eso es lo que yo entiendo. ¿Cómo lo entienden ustedes? A ver, ahí la teoría nos dará respuesta, Claudia. Sí, lo que yo comprendo es que cuando habla de ilícito, es que aunque la sociedad esté debidamente inscrita y haya cumplido con todos los requerimientos de inscripción, desde el momento en que su rol o su actividad sea ilícita, entonces ahí llega a ser una sociedad irregular. Vamos a ver si es cierto. Gabriel, ¿qué opina? Gracias, Claudia. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo considero que lo ilícito puede ser en un proceso de transformación en tiempo de la sociedad, porque puede ser una distribuidora de esos propulsores de las drogas, por ejemplo, que en su momento el origen y el inventario y la distribución fue lícita, pero que la ley fue implementando permisos, registros, etcétera, para poder legalizar su comercialización. Y al no tenerlos, la sociedad se convierte en ilícita, es como yo lo veo. Aunque la ley, Gabriel, aunque la ley nos haya permitido, bajo ninguna circunstancia, la ley va a permitir que haya un acto ilícito, un objeto ilícito. ¿Sí? Es que ahora fíjense que surgió la ley de, ay Dios, ¿qué les digo? La ley de narcotráfico en Guatemala, y ahora pues sí se va a permitir que se formen sociedades anónimas cuyo fin sea la transportación, importación y exportación de mota. Fíjense que no. ¿Cuál es la clave acá para no redondear mucho en el asunto? Sociedades con fin ilícito. Jamás en la vida, jóvenes, por el derecho a la vida, a la salud, el registro mercantil va a inscribir una sociedad con un fin ilícito. Entendamos muy bien comprendamos, mejor dicho, muy bien este artículo. ¿Vieron? Nunca fue inscrita. Lo que sucedió es que la sociedad anónima, digamos, nosotros 4 formamos sociedad, pero nuestro fin era importación, exportación de zapatos de piel, fíjense. Y nos estaba yendo tan bien que empezamos a tener fama, que empezamos a jugar con el lavado de dinero dentro de nuestra sociedad para generar mayor ganancia, fíjense. Y alguien se dio cuenta y denunció a esa sociedad, es decir, inició con un fin lícito y cambió su destino, como decía Claudia, con el paso del tiempo, y empezó a hacer actos ilícitos dentro de los actos lícitos. Entonces, anoten ahí, nulidad. Estas sociedades que iniciaron con un fin lícito, por el fin lícito fueron inscritas y cambiaron a un fin ilícito, gozarán de nulidad. Atendiendo al 1039 del Código de Comercio, jóvenes, será mediante juicio sumario. Aquí incluso fíjense que ya estamos hablando de la relación del derecho mercantil con el derecho penal, porque puede que hayan actos estrictamente delictivos. Nulidad y liquidación de la sociedad, tiene que pasar por ese proceso. Relaciónenlo con el 1039. Artículo 223 lo relacionan con el 350 del Código de Comercio. Y anoten ahí a la par, jóvenes. Las sociedades irregulares tienen EP, escritura pública. Sí la tienen. Pero fíjense que no siguieron el procedimiento de inscripción, por lo tanto, no están inscritas. Anoten ahí. No siguieron procedimiento de inscripción, no inscritas en el RM. Para efectos de tiempo, jóvenes, vamos a utilizar en ciertos momentos estas abreviaturas, ¿oyeron? Para no ser tan repetitivo con registro mercantil. Y por último, las sociedades de hecho, ya se encargan ustedes de leerlo bien, por favor, no tiene personalidad jurídica. Es decir, nunca nacieron a la vida jurídica, no son personas jurídicas. No tiene EP, no inscritas en el RM. Ahí tienen un bagaje para poder estudiar. Miren, jóvenes, gracias, doctor.
Gracias, licenciada Telmi. Muy buena la explicación. Es un gusto. Importante que estén anotando en su código de comercio, jóvenes. Yo sé que ustedes son más digitales y todo, pero miren, cuando fijan su conocimiento en papel, el cerebro capta mejor la información. He ahí la razón de las leyes en físico. Gracias, doctor. Gracias por la intervención. Bien, las tareas para el próximo día de clase, el martes de la próxima semana en lo presencial. Que tengan buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.